Ana Díaz y junto a mi compañero Luis María Celda gestionamos el Madrid International Lab. Antes de nada, comprobad que los micrófonos están desactivados para que solamente se escuche al ponente. No os preocupéis porque al final de la ponencia realizaremos un pequeño turno de preguntas donde o bien podéis habilitar el micro o escribirlo en el chat que hay. Así que nada, gracias por asistir a este webinar sobre las soluciones para paliar las consecuencias de la crisis económica que van a impartir dos ponentes, Juan Manuel García y Julio Sainz, socios directores de Jorge Juan Abogados, en colaboración con nosotros y con Jericó Muro y Asociados. Nosotros aquí en el Lab organizamos este tipo de eventos, así que si estáis interesados en realizar alguna actividad con nosotros, podéis informaros escribiéndonos a internationallab@madrid.es. Y otro de los servicios que ofrecemos es el alojamiento gratuito a startups de innovación y tecnología. Y también podéis informaros en ese mismo correo que os dejamos en el chat. Y también, si queréis seguir más webinars y formaciones, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde cada semana subimos nuevas. Así que nada, sin más dilación, podemos comenzar, que además va a empezar Julio. Sí, Marina, muchas gracias. Buenas tardes. Soy Julio Sainz, soy socio director de nuestra firma, de Jorge Juan Abogados, y en primer lugar, pues quería dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid y especialmente a Madrid International Lab por habernos invitado, haber tenido la amabilidad de invitarnos, también a Jericó Muro y Asociados, dándonos la oportunidad, bueno, pues de intentar ayudar a comprender un poquito mejor estas modificaciones legislativas que afectan fundamentalmente a empresarios y autónomos y que, como sabemos, en fin, no hace falta explicarlo porque es público y notorio, se ha producido una transformación de la sociedad y del momento en el que vivimos que hace especialmente complicado pues aprehender toda esta realidad que es novedosa, que es compleja y sobre todo que exige pues estar muy al día. Valga un dato, el primer Real Decreto Ley que se promulgó por el Gobierno fue el del estado de alarma en este contexto, el Real Decreto 8/2020. Bueno, pues llevamos 22 Reales Decretos Leyes, lo cual da buenísima muestra. Esto no se ha producido en otros años de nuestra historia, da buena muestra de la urgencia y necesidad que exige la pandemia pues para intentar responder en este contexto, aparte de otros problemas que no toca hoy abordar, pero sí en el ámbito de la economía y en particular de las empresas y del mundo del trabajo. Bien, esta complejidad tenemos una suerte. Si tuviéramos que contar muchísimas novedades de tales reales decretos, pues sería muy tedioso y muy largo de explicar. Pero hemos tenido, en cierto modo, si me permitís, una cierta suerte porque el último Real Decreto Ley lo que ha hecho ha sido un poco compilar todo lo que se ha hecho hasta ahora, prorrogar lo que venía funcionando y, por consiguiente, pues a aquellas personas que deseen profundizar, pues les recomiendo acudir a ese Real Decreto. Se lo recomiendo advirtiendo que no lo digo porque me caigan mal, y perdonadme la broma, es un decreto verdaderamente tedioso. Precisamente, una de las principales intenciones de esta tarde es sistematizároslo, hacerlo claro, huir de tecnicismos jurídicos en la medida de lo posible y, en definitiva, pues si me permitís la expresión, traducirlo a cuestiones prácticas que entiendo que son las que les interesan a los emprendedores y a las startups y no, porque para otras cuestiones tendrán sus propios asesores, sus gestorías, etc. Bien, pues sin más preámbulo y me permito señalar que vamos a hacer la presentación a través de PowerPoint y que estarán disponibles los textos que aquí veréis a vuestra disposición y que por tanto podréis acceder a ellos. Aquí simplemente os los intentaremos explicar un poquito, pero sabed que tendréis acceso a ellos mediante un envío en cuanto vosotros lo solicitéis. Y sin más preámbulo, pues entro en el PowerPoint. Perdonad, ¿se ve bien? Sí, se ve perfectamente. Bien.
Pues lo he dividido en dos partes. La primera parte se refiere a los famosos ERTEs, que se han hecho de la familia de todos ya, porque todos los días hablamos de los ERTEs para arriba y para abajo. Y bien, y la otra parte particularizaré en las situaciones que afectan a los trabajadores autónomos, que pueden ser, entiendo, de vuestro interés. Con respecto al tema ERTE, bueno, decir que ese Real Decreto 30/2020 señala expresamente como objetivo el mantenimiento del empleo y el mantenimiento de las empresas en medio de esta crisis. Por tanto, el legislador lo que trata, con las medidas de las que ahora vamos a hablar, es de favorecer la estabilidad en el empleo y la viabilidad, en la medida de lo posible, de las empresas frente a esta grave crisis también económica. Bien, ¿y qué medidas se aportan novedosas con respecto al tema de los ERTEs? Pues, como sabemos, los ERTEs se iniciaron ya con el decreto primero declarando el estado de alarma, y lo que se viene a decir es, bien, vamos a hacer una cosa, en vez de destruir empleo, como experimentamos en la crisis anterior económica de 2008, vamos a intentar hacer una cuestión diferente, que es que el Estado, en definitiva, se haga cargo de costes sociales, esto es, de una parte de los salarios, de otra parte de las cotizaciones. Vamos a exonerar de eso al empresario y le vamos a invitar a que con posterioridad arranque. Este era el objetivo de la desescalada, que se pudiera arrancar. Bueno, tenemos una perspectiva estando en octubre en la que sabemos que no ha sido precisamente brillante ese arranque, pero en todo caso se intenta por comunidades autónomas, por el Estado, por las empresas, intentar bajar esa curva e intentar hacer ese arranque, y en ese ínterin lo que se intenta es paliar las consecuencias. Por tanto, se prorrogan los ERTEs vigentes de todos los sectores. En principio hay que decir que llegaban hasta el 30 de septiembre y había una incertidumbre en septiembre de decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a seguir cobrando los trabajadores? ¿Se tienen que reintegrar todos de la noche a la mañana a las empresas? Etcétera. Bien, este Real Decreto lo que nos dice es que se prorrogan los ERTEs vigentes de todos los sectores. Ojo, una cosa es que se prorroguen los ERTEs, es decir, que los trabajadores sigan pudiendo mantenerse en desempleo en el SEPE, y otra cosa distinta es la exoneración de cuotas, que, como luego veremos, solo corresponde a unos determinados sectores en unas determinadas condiciones. Y de paso se crean nuevos tipos de ERTE. Yo creo que su nombre es bastante gráfico. ERTEs por impedimento de desarrollo de la actividad. Pues un ayuntamiento decide que hay que cerrar un cementerio porque se exige su limpieza con más intensidad, etcétera. Bueno, pues la entidad prestadora del servicio tendrá que mandar a los trabajadores a un ERTE de impedimento de desarrollo de actividad porque se le impide la actividad por la autoridad gubernativa, en este caso una entidad local, una comunidad autónoma, el Estado, quien sea. Y el segundo es el ERTE por limitación de desarrollo de la actividad. Puede que no se impida, pero puede que se limite. Horarios de cierre, por ejemplo, anticipados, no se impide la actividad, pero a la persona que tenía contratada para el turno de la noche, camarero, etcétera, pues evidentemente no voy a poder darle empleo. Por lo tanto, estos nuevos tipos de ERTE surgen a partir de septiembre. Ahora veremos sus características. El ERTE por impedimento de actividad. Bien, si una autoridad española o extranjera, y en este extranjera entiendo que se ha previsto que la propia Unión Europea, ante una situación, digamos, muy compleja de la pandemia, pueda adoptar decisiones restrictivas, por eso subrayo el término extranjero, pues nos dice que se podrá optar y pasar los trabajadores a esta situación de ERTE, en definitiva, para que cobren del SEPE. El impedimento de la actividad se refiere a los centros de trabajo. Esto quiere decir que la limitación será que no se pueda abrir el centro de trabajo, no otras circunstancias. Hay que tramitar un nuevo ERTE, por tanto, habrá que acudir a la gestoría, etcétera, para seguir los trámites que ahora veremos. Y en tales casos, las empresas pueden beneficiarse respecto de las personas trabajadoras de unos porcentajes de exoneración para empresas de menos de 50 trabajadores del 100%, y recordemos que el tejido productivo español presenta muchísimas empresas pequeñas y medianas que serán de menos de 50 trabajadores, y es muy importante esa exoneración del 100% de la aportación de las cuotas a la seguridad social, y si tiene 50 o más trabajadores, el 90% de la aportación empresarial. Bien, esas exoneraciones, ¿cuánto duran? Pues desde el periodo en que se decreta el cierre
y finalizarán al 31 de enero del 2021. Es decir, eso que llegaba hasta 30 de septiembre se ha prorrogado. La fecha mágica aquí es el 31 de enero del 2021. Creo que todos comprendemos que en función de cómo evolucione la pandemia se volverá a plantear la misma situación, es decir, ¿hay que prorrogar otra vez después del 31 de enero del 2021 o no? Esperemos que no, pero veremos lo que ocurre. Este ERTE por limitación en el desarrollo de la actividad es la segunda novedad del Real Decreto y se aplica a empresas y entidades que también vean limitado el desarrollo de su actividad, adoptadas, aquí se dice ya, por las autoridades españolas. No va a entrar Europa a limitar horarios de cierre y tal muy puntuales, lo haría a escala general y entonces estaríamos en el de impedimento, no en el de limitación. Bien, las características son prácticamente las mismas y pueden beneficiarse desde el 30 de septiembre del 2020 hasta el 31 de enero del 2021. En este caso, en empresas de menos de 50 trabajadores, pues de una serie de porcentajes que se establecen aquí para los meses correspondientes, y en las empresas de más de 50 trabajadores, pues con otros porcentajes que también se establecen aquí. No me voy a detener en hacer una lectura pormenorizada porque, si me permitís, recalaré en aquellos conceptos que me parezcan de mayor interés o de cierta complejidad para aclararlos. Bien, con carácter general, aquel ERTE por fuerza mayor, que, para que nos entendamos, esto ya existía. Es decir, el ERTE por fuerza mayor, cuando ardía una empresa en un polígono industrial de Valencia, por decir algo, pues se acudía a la autoridad laboral para decir, oiga, voy a tener un problema con las relaciones laborales, quiero que usted dicte una resolución viniendo aquí, viendo que ha ardido la empresa y que me autorice a extinguir contratos o a suspender contratos, en fin, a lo que correspondiera. Pero como comprenderéis, ese negociado, en este caso, por el ejemplo que he puesto, de la Comunidad Valenciana, pues debía tener 2 personas y poco trabajo. Gracias a Dios no ardían todos los días empresas. El problema es que esas 2 personas ahora deberían de ser 5.000 para poder afrontar lo que nos viene encima. De ahí esos parómenes que observamos en la actividad judicial, el lío que ha habido para solicitar las prestaciones por desempleo, etcétera. Esto conecta también con el tema de la digitalización de la administración pública y tal, pero esto es otra cuestión. En definitiva, existía, y lo que pasa es que ahora ha cobrado una importancia extraordinaria y se le ha dado esa importancia, insisto, frente a lo que ocurrió en el momento de la crisis del 2008, en que se adoptaron medidas fundamentalmente extintivas. Las empresas cerraban y despedían a los trabajadores. Punto. No había más soluciones. Aquí se está intentando una medida intermedia para intentar paliar esas gravísimas consecuencias, tanto desde el punto de vista económico como social. Pues bien, se prorrogan los ERTEs de todos los sectores que se hubieran iniciado al amparo del Real Decreto Ley 8/2020, pero advirtiendo, solamente se van a exonerar de las cotizaciones de seguridad social aquellas empresas de sectores con una elevada tasa de trabajadores afectados por ERTE y con una reducida tasa de recuperación de actividad. En el preámbulo del Real Decreto se habla de que esas altas tasas de trabajadores afectados por ERTE pues se refiere a CENAES. CENAES, el Código Nacional de Actividades Económicas, es decir, hostelería, etcétera, se clasifican en esos códigos económicos. Pues bien, por ejemplo, pues la hostelería, lo sabemos todos, pues tiene más de un 15% de las personas afiliadas y dadas de alta en situación de ERTE. Eso son unas cifras, unas magnitudes importantes. Y con una reducida tasa de recuperación de actividad. También el preámbulo dice, pues gente que ha ido a ERTE y la recuperación de actividad ha sido menor del 65%. Es decir, convencionalmente el decreto dice quien ha conseguido traer nuevamente, sacar del ERTE y meter en la empresa al 70%, no estaría en esa reducida tasa de recuperación de actividad. Pues bien, las empresas que estén en esa situación, siempre y cuando pertenezcan a uno de los CENAE previstos en el anexo 1 del Real Decreto y los ha tasado. Esta fue la negociación, lo que impedía cerrar este tercer acuerdo de los interlocutores sociales, porque los empresarios, lógicamente, querían meter más empresas, más CENAEs, pero se ha limitado a las que figuran estrictamente en el anexo 1. Por lo tanto, si no son empresas del anexo 1, en principio no se van a, en principio y en final no se van a poder exonerar de las cuotas. Pero hay más. También podrán exonerarse de esas cuotas las empresas que tengan ERTEs prorrogados, que ya venían de un ERTE, cuyo negocio dependa indirectamente y en su mayoría de las empresas incluidas en el anexo 1.
se ha dicho, hombre, bien, el hotel, pues mire, que se siga exonerando, pero la lavandería del hotel, que es otra empresa aneja y que depende en su mayoría, pues no lava toallas porque no vienen turistas y por lo tanto no funciona el hotel y también se ve afectada implícitamente. Y en segundo lugar, aquellas empresas que formen parte de la cadena de valor, también de las que tengan que ver, de las imbricadas con esas otras empresas que figuran en el anexo 1. Evidentemente se necesita una definición en la ley. ¿Qué es eso de empresas que formen parte de la cadena de valor? Pues bien, se dice que son aquellas empresas cuya facturación durante 2019 se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las empresas del anexo 1. Pues serían empresas que no será la lavandería, pero será otra cuyo 50% superior, comparando el 2019 y el cuarto trimestre del 2020, se observe que tienen una dependencia también importante. Estas todas podrán mandar a la gente al desempleo cuando se produzcan las circunstancias para pasarlos al SEPE, hacer el ERTE en definitiva, pero solo unas cuantas se exonerarán de las cotizaciones, las que hemos señalado, no todas. Bien, evidentemente la autoridad laboral exige acreditar, no basta con decir, oiga, yo soy integrante de una cadena de valor de otra empresa, no, hay que acreditarlo a través de una solicitud, a través de una documentación correspondiente y se emitirá una resolución de la autoridad laboral que si se solicita y no se contesta en plazo, que el plazo es de 5 días, pues se entenderá estimada por silencio administrativo. Hay que advertir que eso no quiere decir he ganado, porque luego se van a revisar, y se ocupa la norma de decirlo, se van a revisar a posteriori todo este tipo de resoluciones. Bien, por tanto, aquí tenéis, digamos, el resumen de las empresas que se van a poder exonerar. Aquellas empresas que venían con ERTES anteriores por fuerza mayor, que están prorrogados, aquellas empresas que transitan desde un ERTE de fuerza mayor a uno de top, con esas características. ¿Qué son los ERTES de top? Pues se distingue entre aquellos por fuerza mayor, las que han cerrado directamente por el COVID, de aquellas que top es un acrónimo que significa causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Como es más complejo de realizar, exige más documentación, pues todas las empresas intentan meterse en primera instancia en el ERTE por fuerza mayor, pero aquellas que no pueden y ven caer su facturación y demás, pues tienen que acudir a este sistema más complejo. Pues bien, estas que han acudido al ERTE top, a este un poquito más complejo, tienen además que estar en los códigos CENAI, también del anexo 1, o aquellas que sean dependientes o integrantes de la cadena de valor. Y las otras empresas con el TS top que vinieran también exonerándose en virtud de las normas que ellos consiguen. Hay limitaciones que hemos de recordar brevemente, pues aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales, pues se ha decidido que no van a ser acreedores de estas ayudas. También se hacen prohibiciones en las sociedades mercantiles de reparto de dividendos en determinadas condiciones. No se pueden hacer horas extraordinarias. Oiga, si usted no tiene trabajo que dar y manda al trabajador al desempleo, estaría bueno que hubiera horas extraordinarias porque tiene mucho trabajo que sacar. No pueden realizarse nuevas contrataciones de trabajadores porque los tiene usted en el ERTE. Y tampoco externalizaciones, que sería una vía indirecta de introducir nuevos trabajadores. Importante, se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo. Hay que tener cuidado porque 6 meses después de la finalización sabemos que hay que mantener el empleo según la norma. Es decir, cuando se retornen los trabajadores tienen un periodo de 6 meses en que tienen que continuar contratados. Bien. Y esa cláusula de salvaguarda del empleo se va a aplicar a las empresas que reciban exoneraciones. Las que ya los vinieran recibiendo, cuando se acaben los 6 meses del anterior, le empiezan unos nuevos 6 meses en que tiene que mantener ese empleo. Bien, no va a poder despedirse como consecuencia directa del COVID, porque se declarará el despido probablemente improcedente. Algunas sentencias han dicho que nulo, eso es un tema jurídico que no introduzco aquí, pero hay una limitación. Evidentemente, las causas disciplinarias seguirán existiendo. Si concurre un despido disciplinario, es perfectamente válido, pero por causa del COVID no cabrá invocarlo como medida para hacer estas extinciones. Bien, los contratos temporales, como quedan suspendidos, se prorrogarán en la misma medida. Si un contrato temporal, por ejemplo,
de circunstancias de la producción se ha concertado por 6 meses, se corta los 3, el trabajador va al ERTE, cuando regrese tendrá esos 3 meses adicionales por delante. En definitiva, se resuelve qué pasa ante una suspensión, pues que se prorroga cuando el trabajador retorne. Bien, se reconoce a los trabajadores un derecho prioritario de acceso a la formación al sistema profesional. No, esta es una novedad menor, pero de cierta importancia. ¿Qué novedades, si hemos visto ya los ERTEs por fuerza mayor, se introducen respecto a los ERTEs ETOP, esos que tienen una tramitación un poco más compleja de la que procuran huir las empresas, siempre y cuando no se vean abocadas a necesitarlo? Pues lo mismo. En primer lugar, que los ERTEs ETOP vigentes al 30 de 9 del 2020, es decir, aquellas empresas que tienen por ERTE ETOP a los trabajadores en el SEPE, bien sea parcialmente, bien sea totalmente, siguen prorrogados. Se modifica ligeramente la tramitación de los ERTEs nuevos, los que se hagan a partir del 1 de octubre, diciéndose que puede ocurrir que alguien que tenga un ERTE por fuerza mayor no cumpla esos requisitos de la fuerza mayor y tenga que recurrir a un ERTE ETOP. Bueno, pues mientras esté vigente el ERTE ETOP se podrá tramitar, perdón, el ERTE por fuerza mayor se podrá tramitar un ERTE ETOP. Antes esto no estaba claro. Y la fecha de efectos de este pues se retrotrae a la finalización para que se encabalguen. En definitiva, usted va a poder tener sin problema a los trabajadores, por mucho que haga diferentes procesos de ERTE, en todo momento y secuencialmente, de manera regular, en el desempleo a esos trabajadores. Bien, volvemos a recordar el tema de la exoneración solo para las empresas del anexo 1 del Real Decreto. Con esto, las novedades y que nos han compilado básicamente qué era lo que venía rigiendo, que hay en el Real Decreto respecto de esta materia, que son el tema de los ERTE. Por otro lado, y más brevemente aún, si me permitís, vamos a pasar lo más rápidamente posible por las medidas a favor de los trabajadores autónomos contenidas también en este Real Decreto. En primer lugar, sabíamos que existían las indemnizaciones o las ayudas por cese de actividad. Pues bien, a partir del 1 de octubre del 2020, esta norma establece 2 supuestos. Los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución de estas que están dictando, sabemos, la Comunidad de Madrid, el Estado, en fin, en un momento dado, consecuencia del COVID, y aquellos trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad, que también se ha previsto algo para ellos en este decreto. ¿Cuáles son esas ayudas? Los autónomos obligados a suspender todas sus actividades tienen como requisitos estar afiliados y en el régimen especial de trabajadores autónomos, al menos desde el mes anterior a la fecha en que se produzca esa orden de cierre y se vea compelido el empresario a acudir a solicitar esta ayuda. Además, deberá estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social, pero si no lo está, se abre una invitación al pago por parte de la Seguridad Social, de manera que si lo regulariza podrá acceder a las cuotas. Es evidente que a todos se nos representa que si las cuotas son muy altas, esas que debe no tendrán mucho interés quizás en solicitar esa ayuda de cese por actividad. En fin, habrá que echar las cuentas y en cada caso decidir. Respecto de la solicitud no hay grandes novedades ni grandes complejidades, simplemente que aquí todo requiere acreditación y en caso de que, como es compatible la posibilidad de percibir un salario por cuenta ajena, pues tiene que hacer una declaración jurada o aportar documentación para que la Administración, la autoridad laboral, conozca esos ingresos, porque hay ciertas limitaciones, como ahora veremos. El derecho a la prestación, con independencia del tiempo de tramitación, nace al día siguiente de la adopción de la medida de cierre, al día siguiente del decreto, de la resolución que decrete el cierre. Es incompatible con la percepción de una retribución por cuenta ajena, ojo, siempre y cuando ésta sea 1,25 veces superior al salario mínimo interprofesional. Como es de 950, me parece que son 1.187 euros. Si es superior, pues no va a tener derecho a esto. Sí tiene un trabajo por cuenta ajena, pero la retribución es inferior, sí tendrá derecho a la ayuda por cese de actividad, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, evidentemente.
con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre. En fin, si esa sociedad va bien y usted está percibiendo rendimientos, se entiende convencionalmente por el legislador que podrá resistir, si me permitís decirlo así. También con la percepción de una prestación de seguridad social, salvo que la tuviera reconocida anteriormente y fuera compatible. En ese caso se va a mantener igual. Estamos pensando, por ejemplo, en una que tenga que ver pues, con una viudedad o con cualquier otra cuestión que antes estuviera reconocida, pues seguirá siendo compatible. Si hay que declarar una nueva, lo más probable es que ya no sea compatible con la percepción de esta ayuda. La cuantía de la prestación es el 50% de la base mínima de cotización, que corresponda a esa actividad concreta. Y hay que tener en cuenta a los miembros de la unidad familiar porque si varios tienen derecho a esta ayuda, se limita al 40% la ayuda correspondiente. Parece lógico porque en ese domicilio se entiende que los convivientes van a percibir una ayuda que en otro caso no corresponde. Bien, respecto de una cosa que interesa mucho a las empresas, la exoneración de la obligación de cotizar, es importante que durante ese tiempo en que la actividad va a permanecer suspendida por orden gubernativa, se mantiene el alta en el régimen especial, quedando el trabajador exonerado de la obligación de cotizar. Y ese periodo, durante el cual está exento de la obligación, se entenderá como cotizado. Esto es correlato de lo que ocurre con las prestaciones por desempleo. Lo que cobra el trabajador por desempleo no le minora los derechos que pueda tener como desempleado en un futuro. Es decir, vamos a decirlo claro, se hace cargo al 100% el Estado. La base de cotización será la que tenga al momento del inicio de la prestación, es decir, al momento del cierre, y la duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones de las que pudiera venir beneficiándose no se modifica por es decir, se le van a continuar pudiendo aplicar las bonificaciones de que gozara antes de ese cierre y de solicitar esta prestación por cese de actividad. La gestión corresponde a las mutuas. Si, advertencia, esto es importante, a toro pasado, a posteriori, se comprueba por las mutuas y en última instancia por la Tesorería General de la Seguridad Social que no correspondía a la prestación, pues la obligación va a ser ingresar todas las cuotas que no se han ingresado y se iniciará en su caso un procedimiento de apremio con intereses, etcétera, por la Tesorería si no se hace caso al requerimiento de la mutua inicial de devolver esas prestaciones. ¿Y qué pasa con los autónomos que no tengan derecho a esto? Bueno, pues los que no tienen derecho a lo que acabamos de expresar tienen otra posible ayuda. Se le exigen estos requisitos bastante similares a los anteriormente vistos y su característica principal es que en el cuarto trimestre del 2020 tienen que presentar y acreditar una reducción de ingresos en la actividad por cuenta propia de al menos el 50% respecto a los del primer trimestre del 2020. Las empresas en esta situación y que no puedan acreditar la ayuda del otro cese de actividad, el que acabamos de explicar, y concurra en ellos esta circunstancia del 50% de minoración en la facturación entre primer y cuarto trimestre, tendrán derecho a esta otra ayuda. Respecto de la solicitud, entiendo que no hay mayores problemas. Hay que comunicárselo a la mutua o entidad gestora de la prestación que se hace esta solicitud y a su vez, si hay integrantes de la unidad familiar que la perciben, pues también comunicárselo a la mutua. Sí que hay que señalar que si se hacen los plazos previstos, en los 15 días naturales de octubre, que ya han pasado, lógicamente, pues se empezará a cobrar con fecha de 1 de octubre. ¿Quién lo haga posteriormente? Con la fecha de la solicitud en que lo haga. Es decir, habrá perdido una parte del derecho si no ha sido ágil en la presentación. Las incompatibilidades son las mismas que hemos visto. La cuantía de la prestación, el 50% de la base mínima de cotización, el matiz que baja al 40% si hay varios convivientes de la unidad familiar que puedan ser acreedores de esta ayuda. La exoneración de la obligación de cotizar es exactamente la misma que hemos visto y, por tanto, los trabajadores que sean acreedores de esta ayuda no deberán cotizar, se le considerará periodo cotizado, etcétera, etcétera. La gestión se hace igualmente con las mutuas, habrá que acudir a la mutua a tramitarlo y volvemos a insistir, como a partir del 1
a partir de enero finaliza estas ayudas, en principio. Ya se prevé en el decreto un aviso a navegantes que a partir del 1 de marzo del 2021 se van a revisar todas estas resoluciones. Por lo tanto, habrá que extremar el cuidado, sobre todo en las acreditaciones, las memorias que hay que presentar para hacer estas solicitudes, de manera que, en fin, quepa ampararlas en la norma y no que nos encontremos con la desagradable sorpresa de tener que, de repente, pagar todas las cuotas impagadas. Bien. Este derecho a la prestación se extingue por cosas muy lógicas. Si yo no reúno los requisitos de una prestación y tengo derecho, porque lo dice la ley, ¿qué pasa si de repente sí tengo derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad? Pues que esta se extingue, evidentemente. Hay otra posibilidad que está prevista en la Ley General de Seguridad Social, que también prevé una ayuda por cese de actividad, que si obviamente tengo derecho, pues cesa aquella en la que no tenía ninguna norma de amparo, que era por lo que lo venía cobrando. Por lo tanto, yo tendré que solicitar la que me corresponde. Hay una posibilidad de compatibilidad, como hemos dicho antes, con el trabajo por cuenta propia y simplemente se facilita el que, en definitiva, ese autónomo busque empleo. También se trata de intentar sacar al máximo número de gente de las prestaciones por desempleo que suponen un cargo al Estado inmenso. Bien, para finalizar, la prestación por cese de actividad podrá percibirse hasta el 31 de enero. Esta es la fecha clave en todo el Real Decreto. Y a partir de esa fecha solo se podrá ir al régimen general, no a este especial del COVID, ya al que existía previamente y que está previsto en el artículo 330 de la Ley General de Seguridad Social, con los requisitos que allí se prevén. Si se cumplen, podré solicitarla y si no, pues evidentemente no. Hay que acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019 y no obtener unos rendimientos netos superiores a 5.818. Es una cifra convencional, euros, es una cifra convencional. Fecha de efectos 1 de octubre y si se solicita después, pues en la fecha de la solicitud. Y vuelvo a insistir, porque insiste mucho el decreto, revisión a partir de marzo por las mutuas para ver si se ha hecho bien y si no, devolución, mejor dicho, en este caso, abono de las exenciones que no se hayan abonado. Es compatible con el trabajo por cuenta ajena, con el límite de los 1.817 euros percibidos por cuenta ajena y además la suma de los rendimientos de mi actividad, aunque sea minorada, más esos rendimientos por cuenta ajena, no pueden superar los 3.375 euros, que son 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Tiene que acreditar esas circunstancias y la prestación será el 50% de la base reguladora. Con esto, y perdonad la urgencia, es un decreto bastante extenso, lo hemos intentado resumir al máximo posible y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a mi compañero Juan Manuel. Si me permitís una introducción a mi propio compañero, ¿qué pasa si todas estas medidas no van bien, las que yo he explicado? Pues que entonces entraremos en cuestiones mercantiles y demás que él nos va a tratar de resumir y explicar ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Confío en que el audio llegue bien a todos. Buenas tardes, Juan Manuel. Se escucha perfectamente. Muy bien. Reitero el agradecimiento a International Lab, que ha preparado esta presentación, y confío en que una materia que causa verdadero espanto para cualquier emprendedor, para cualquier empresario, como es la crisis de su empresa, la pueda exponer de la forma más concreta y más entendible para todos. Creo que debo exponer o presentar. Vamos a ver. En la situación quisiera que apareciera ya la pantalla de la presentación del PowerPoint. De momento yo no lo veo. Ahí.
¿Llega ahora? No. Entonces, compartir. Dame un segundo. Compartir pantalla. ¿Sin más? Y ahora, Ajá, perfecto. 2 veces. ¿Llega ahora? Ahora perfecta. Pues este es el apartado que quiero exponeros y que intentaré abreviar. La presentación mía es lo menos importante, sí decir que en esta materia lamentablemente estamos gestionando casos de atender a situaciones de crisis de empresa desde hace muchísimos años y jamás nos habíamos encontrado con la situación que ahora existe. En este momento, todas las expectativas que antes del verano estaban en poder desescalar de la situación de confinamiento y de limitación de actividad se han venido abajo. No ha existido progresividad, o al menos la enfermedad nos ha pillado de sorpresa en su virulencia y en su continuidad. Y ahora lo que yo quiero exponer es lo que muchísimos empresarios, sobre todo las pequeñas empresas que dependen de su esfuerzo personal y de pequeñas plantillas que ven en riesgo su situación, son las que tienen una expectativa más dura, porque generalmente no son empresas que tengan un músculo financiero importante, sino que mantienen su actividad al día o con unas pequeñas reservas. Y para valorar lo que está ocurriendo, incluyo unos datos de evolución estadística de casos de concurso. Vemos, como es obvio, que en los años de bonanza el número de casos de concursos tramitados era bastante limitado. Curiosamente, además, tenemos una tramitación concursal muy limitada con respecto a países de nuestro entorno, pero cuando llegó el año 2018, esos casos aumentaron claramente. Así ya vemos cómo hasta en el 2013 ya se alcanzó un pico de más de 9.000 casos de tramitación concursal en juzgados españoles. La situación, según se fue mejorando, hizo afortunadamente disminuir esos casos, aún así con unos números muy superiores a los que existían antes de la crisis económica del 2008, pero en el 2017-2018 estábamos en un entorno de algo más de 4.000, 5.000 solicitudes concursales, cuando ya en el 2019 ya ha subido, nos dice la estadística del Registro de Información Concursal, que ya ha subido a más de 7.500 casos. Y en las cifras que tenemos como referencia en los 9 primeros meses de este año, esas solicitudes ya ascienden a más de 4.600, unos 2.000 de ellos de concurso de personas físicas, teniendo en cuenta que el segundo trimestre ha habido una actividad judicial prácticamente inexistente. Ahora, ¿qué ocurre? Pues en los momentos estos que pensábamos que ya iban a ser post-COVID, en realidad estamos en pleno pánico empresarial. Hay multitud de sectores que no ven salida clara a su situación y encontramos opiniones muy distintas, desde quien dice que en este último trimestre va a haber 11 o 12.000 solicitudes de concurso. El propio Ministerio de Justicia ya en mayo decía que para el año que viene estimaba perfectamente posible que estuvieran entre 50 o 60.000 las solicitudes concursales, e incluso tomando como una referencia una encuesta ya algo pasada de la Cámara de Comercio de Barcelona, que llegó a obtener la opinión de que casi un tercio de sus asociados podía ver en crisis su empresa y ver riesgo de tener que utilizar la vía concursal. Si eso fuera así, en la situación de pequeñas empresas, nos estaríamos enfrentando a una situación concursal de más de 400.000 empresas. Confiamos que eso no sea así y que a partir del inicio de año las empresas y todo el esfuerzo de sus miembros logren paliar esta situación. Yo personalmente creo que de todas maneras en el fin de año sí que habrá un total de solicitudes concursales que esté próximo entre los 16.000 y 18.000 en este año y que el próximo se sitúe en una situación, dependiendo de la evolución de las vacunas y de la mejora de la economía, pero no menor de entre 40 o 50.000
solicitudes concursales. Si lo comparamos con los 9.143 del momento culmen de la crisis económica pasada, vemos la tremenda y gravísima afectación que tienen las empresas con esta materia. Ahí entendemos que sobre todo pymes y autónomos pueden estar afectados y que las opiniones dispares no va a salvar de conocerse más que la realidad. Y la realidad, a partir del inicio de año en que cambian, tras el cambio que ha habido de plazos en la aplicación de la ley, va a reflejarse la verdadera profundidad de la crisis que nos afecta. Por tanto, lo que sí que tenemos que valorar es cuándo se hace imprescindible tramitar una solicitud de concurso. Ya en las normas anteriores, desde no solamente la ley de sociedades de capital última, sino ya cuando existía la ley de sociedades anónimas y las limitadas, ya se nos hablaba de las causas de liquidación. Cuando una empresa entraba en una serie de circunstancias, entraba en causa de liquidación. Y eso daba lugar a que tuviera que tomar medidas de recapitalización o de liquidación empresarial. Eso actualmente se refleja en el artículo 363 de la Ley de Sociedad de Capital y nos obliga directamente a valorar la ley concursal. Esa ley concursal, las normas esenciales, el artículo 2 y 5, que mantienen su numeración en el texto regulado actualmente, en el texto refundido, obligan a que la declaración del concurso se realice, procederá, se dice, de forma imperativa, en caso de insolvencia del deudor. Y esa insolvencia podrá ser actual o podrá ser inminente. Puede no ser insolvente la empresa, entendido en términos mercantiles, insolvencia no como carencia de bienes, sino como situación en la que se incumplen las obligaciones, en lo que existe una cesación general de los pagos. La propia norma señala los hechos que son reveladores de ese estado de insolvencia, generalmente una previa declaración judicial de insolvencia, un título que se esté ejecutando y que no permita encontrar bienes ejecutables, la regla más general, que se produzca un sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del deudor, de la empresa, y de forma muy precisa cuando existe una demora de 3 meses en pago de nóminas, en pago de obligaciones fiscales o de pagos a la tesorería de las cotizaciones sociales. Sea cual sea la situación contable, no es necesario que se produzca un desequilibrio patrimonial, una pérdida de recursos propios. Si existe una cesación de pagos, puede haber unos activos poco líquidos que, aun no estando descapitalizada la empresa, impidan cumplir con los pagos ordinarios. Si eso ocurre, la norma dice que procederá la obligación de solicitar la situación de concurso. El mismo artículo 5 lo que precisa es que esa situación de insolvencia, que cuando es conocida por el empresario, por sus administradores, o debiera ser conocida, le obliga a la declaración de responsabilidad mediante la tramitación del concurso mercantil, del concurso de acreedores. Hay otra regla que permitía dilatar, que era el antiguo artículo 5 bis, en el nuevo texto refundido, los artículos 583, 584 y 595, que previenen la posibilidad de solicitar o comunicar al juzgado el inicio de negociaciones para obtener un convenio anticipado, para obtener un acuerdo extrajudicial de pagos o para preparar las fórmulas de refinanciación de la empresa. Eso no cambia, que tiene que ser presentado en los 2 meses, una vez que se conozca el estado de insolvencia, como regla general, aunque ahora veremos posteriormente que de forma excepcional se han dilatado esos plazos. ¿Qué ocurre con ese cambio legal? La norma que existía, la ley concursal, modificada porque ya llevaba muchas reformas y tenía una redacción totalmente farragosa, ha sido reordenada en el texto refundido de la ley, que tiene vigencia desde el 1 de septiembre pasado, pero como tantas otras normas excepcionales de este periodo de pandemia, se han producido diversos cambios que modifican y relativizan un poco los plazos tan urgentes que existían.
Para ello tenemos que valorar que ya antes había 3 supuestos, que en parte ya lo he expuesto, o bien el supuesto de la consideración de descapitalización de las empresas mercantiles, que señala el 363 de la Ley de Sociedades de Capital, que indica que se está en causa de disolución cuando hay pérdidas que dejen reducir el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. De esto no vamos a hablar mucho porque ya es el propio Real Decreto 16, del que luego volveremos a él, en su artículo 18 ha establecido una excepción temporal, y es que indica que para esa situación de causa de disolución no se tomarán en cuenta los resultados negativos que se produzcan en todo el año 2020. De manera que ese supuesto de tener que ir a la liquidación de la empresa por la vía concursal o por la vía de liquidación ordenada de pagos queda totalmente suspendida. Pero sí tenemos que atender a lo que establece el artículo 5.1 que ya he dicho. El deudor debe solicitar la declaración de concurso en los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Este plazo es esencial para evitar cualquier responsabilidad personal de los administradores. Y como ya he dicho, el artículo 5 bis o 583 a 595 actual del texto refundido, que permitía dilatar por la vía de iniciar acuerdos o negociaciones sobre la forma de salvar la empresa, está siendo también dilatada porque la norma actual, ya desde el Real Decreto 8/2020, incluyó una primera forma de dilación. Primero, ese Real Decreto 8, en su artículo 43, indicaba que mientras esté vigente el estado de alarma, el Real Decreto 8 es de finales de marzo del presente año, indicaba que el deudor que se encontrara en insolvencia no tenía el deber de solicitar hasta que pasaran 2 meses de ese estado de alarma. Y de igual manera, para quien hubiera comunicado antes de declarar el concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, quien hubiera comunicado al juzgado la declaración de concurso o iniciación de negociación para búsquedas de refinanciación o de acuerdo de pagos, tampoco tenía que tramitar solicitud concursal hasta pasados 2 meses de la finalización del estado de alarma. En todo caso, aquello fue sobrepasado rápidamente y por ello el Real Decreto 8/2020 fue rectificado o mejorado por el Real Decreto 16/2020 de finales de abril, que realmente ha hecho cambios muy importantes. En ese sentido, lo que ha buscado es mantener la continuidad económica de las empresas, potenciar o incentivar la financiación de estas y, muy, muy importante, evitar el colapso de los juzgados de lo mercantil con la dilación en el cómputo de los plazos para la presentación de solicitudes concursales. Ese Real Decreto lo que ha fijado, y es ya conocido por todos los empresarios en dificultades, es que hasta el 31 de diciembre del presente año el deudor no tendrá el deber de solicitar o de presentar solicitud de concurso voluntario, haya o no haya cursado la comunicación preconcursal. También se indica que hasta esa misma fecha, el 31 de diciembre del presente año, los jueces no admitirán solicitudes de concurso necesario, que son las que son presentadas por cualquier persona que no sea el propio deudor, sean administraciones acreedoras o sea cualquier otro proveedor o acreedor de la empresa en dificultades. También, si antes del 30 de septiembre la empresa no ha solicitado o no ha comunicado el inicio de negociaciones o de búsqueda de acuerdos de pago, se seguirá el régimen normal a partir de ese momento, pudiendo presentarlo y con los plazos de 3 meses para hacer la negociación y de 1 mes más para presentar el concurso. Por tanto, afortunadamente, muy afortunadamente para miles de empresas de este país, ese plazo perentorio de 2 meses, que ya hubieras tenido que ser utilizado porque la situación de impagos de las empresas está descontrolada, no se ha tenido que aplicar y todas las empresas pueden estar tomando nota de la situación y valorando qué hacer de aquí hasta final de año, sabiendo de todas maneras que esa ampliación de plazos no es excusa para que después las empresas sigan teniendo una situación de pasividad, porque esa situación de pasividad podrá ser valorado en los casos concursales por la administración, por el administrador concursal, como un elemento más para valorar una hipotética
culpabilidad en el concurso y por tanto, la traslación de la responsabilidad personal de los administradores, que es precisamente una de las cosas más necesarias de evitar con la tramitación concursal. Tendríamos que valorar qué significa, qué beneficia a la empresa la tramitación de un concurso. Es evidente, ya hemos dicho, que la tramitación de un concurso siempre tiene un concepto negativo. Evidentemente, una crisis, nadie puede ver elementos muy positivos en la crisis de una empresa y en el riesgo de su liquidación, pero como también sabemos que las normas que hablan de los concursos y de la obligación de presentar son normas imperativas, con consecuencias graves si se produce su incumplimiento, tenemos que encontrar y extraer factores positivos, no valorar para quien se esté planteando la tramitación de un concurso, no valorar que es el enterramiento inmediato de la empresa y el colmo de los males, sino valorar que hay varios factores muy positivos para quien tome esa decisión. Esos factores, el primero de ellos, digamos, hay 4 importantes, pero luego un quinto que es para mí el más importante de todos. El primer factor o primer elemento positivo para quien tome la decisión de iniciar un concurso es que el deudor, la empresa que solicita el concurso, conserva la facultad de administración y disposición del patrimonio de la empresa. Si está en posibilidad de valorar continuar, ganará tiempo, podrá llegar a un convenio en que logre reducción de sus deudas mediante el sistema de quitas y ampliación de los plazos de pago y, por tanto, serenidad para poder salir adelante. Y en todo ese tiempo, hasta que logre ese convenio con los acreedores, va a mantener la gestión de la empresa, no va a ser apartado los administradores de la gestión de la empresa. Ahora bien, sí es cierto que deberá contar con la tutela, con el beneplácito del administrador concursal que revisará la gestión y los pagos que realice esa empresa. Segunda ventaja de las solicitudes concursales, cuando se aceptan por el juzgado, suponen la suspensión del devengo de intereses en sus deudas. Hay que decir que salvo las que tienen garantía real, esencialmente las hipotecas, pero el resto de deudas ordinarias o incluso las privilegiadas ante el resto de acreedores, incluso la administración, supone una paralización, una suspensión, un ahorro del devengo de los intereses de esas deudas. Tercera ventaja es que se paralizan si han existido, sobre todo, cualquier demanda ya de cualquier acreedor que no ha querido esperar ante el incumplimiento de pagos, si ha iniciado actuaciones judiciales, se paralizan con la tramitación del concurso las ejecuciones que pudieran ser solicitadas o que ya estuvieran en curso, quedan totalmente paralizadas. Cuarta ventaja es, ya lo hemos insinuado antes, que se puede llegar a la salvación de la empresa. Bien, es verdad que es poco frecuente, porque la situación de concurso se llega ya en muy mala situación y hay un porcentaje enorme de empresas que tienen que liquidar, pero no se cierra la posibilidad de llegar a acuerdos con acreedores y con condiciones ventajosas de quita y espera en el pago de sus deudas, salvar la empresa con ese convenio. Evidentemente, entre esa situación de salvar la empresa y, aunque sea con reducción, cumplir con los acreedores o la decisión de que se cierre la empresa, cualquier empresario habitualmente desea lo primero, desea salvar y de hecho en muchas ocasiones se llegan a acuerdos y empresas de gran volumen han salvado su trayectoria con esos convenios negociados y evidentemente luego cumplidos. Y por último, la última ventaja que consideramos que es esencial y es que la tramitación en tiempo y forma de un concurso de acreedores va a evitar que el juez del concurso, con el informe previo del administrador concursal, pueda considerar que la situación de los administradores sea la causa de la situación de la crisis, que la propia dilación en tomar decisiones por parte de los administradores sea lo que ha provocado o agravado la situación de la empresa y que ello lleve a una calificación de culpable y a la asunción de responsabilidades personales para los administradores. Eso es por lo que entendemos que la presentación de esa solicitud, evidentemente realizada de forma prudente, bien documentada, con buen asesoramiento,
prácticamente garantiza que no se declare la responsabilidad personal de los administradores sociales y de forma que la liquidación del concurso extinguirá todas las deudas sociales, aunque éstas no hayan sido pagadas con los bienes y derechos que tuviera la sociedad. Aunque el proceso de liquidación se dé, se atenderán las deudas por su orden, por su calificación de privilegiados u ordinarios, hasta donde lleguen esos activos de la empresa, el contravalor de esos activos. Y las deudas no pagadas se extinguirán al tiempo que se extinga también la persona jurídica de la empresa. En tanto, ¿qué podemos hacer? Mientras estamos pensando en si tenemos que entrar en solicitud concursal o incluso con la tramitación concursal, pues lo primero de todo es valorar muy bien si puede existir continuidad de la empresa. Evidentemente, si esa continuidad es lo que va a buscarse, habrá que mantener la mejor relación con todos los agentes económicos implicados, tanto los internos, la propia plantilla de la empresa, o todos los externos, los clientes, los proveedores, los bancos, la administración en la que nos toque relacionarnos con ella, y sobre todo también mantener una relación inmejorable con el administrador concursal designado por el juzgado, que es el que nos va a marcar pautas y nos va a vigilar para saber si esa empresa está siendo gestionada en el tiempo de crisis. Ahí cualquier empresario, el conocimiento de su sector, la vinculación que tenga con sus proveedores y con sus clientes, y muy importante, la existencia de una estrategia clara con los empleados y con cómo comunicar con ellos la situación de la empresa, será la mejor garantía para poder salvar a la empresa, para lograr alcanzar esos convenios. Evidentemente, ante la plantilla habrá que ser muy claro y tomar decisiones, algunas que sean duras, con las situaciones sean ERTES o sean ERES parciales que puedan adoptarse. A los clientes habrá que tratarles mejor que nunca para que no se corra la idea de que la empresa está abocada al fracaso. A los proveedores, que aunque se les deba dinero, somos sus clientes y serán favorables a poder mantener acuerdos que no signifique la pérdida del cliente. Difícil será ya con entidades financieras, puesto que no van a tener mucha colaboración, pero todo esto cambiará si la decisión es que la empresa no tiene salvación, que no es viable la consecución de ese convenio. Por tanto, lo que sí será esencial es valorar cuándo es el momento para empezar con el cierre de la actividad. Si la actividad no se ha podido mantener, se iniciará la liquidación, se suspenderá la actuación de los administradores sociales y el único representante de la sociedad que quedará será el administrador concursal. En esos casos hay que seguir manteniendo la colaboración con él como manera de obtener la calificación de concurso fortuito que no excluya al administrador de la responsabilidad sobre las deudas. De forma muy breve, dos pinceladas, porque es materia muy buscada y muy consultada. Hay dos materias, y es conocer qué son los concursos de acreedores express. No deja de ser más que una versión del concurso de acreedores en los que el juez considera que no hay activo suficiente para el pago de los gastos de procedimiento ni acciones viables de responsabilidad contra el administrador o que puedan recuperarse activos por acciones rescisorias. En esos casos, el juez decide que no habiendo recursos más que ínfimos para atender las deudas, es preferible archivar directamente el concurso, admitiendo que se ha solicitado adecuadamente, pero ordenando la disolución y extinción de la sociedad en la misma resolución judicial. El procedimiento, por tanto, se abre y se cierra en la misma resolución judicial, evitando así una liquidación larga y costosa como suelen ser los procedimientos concursales. Esto se reseña en el artículo 470 del texto refundido de la ley concursal actual y, a diferencia con los procedimientos concursales ordinarios, no se procede al nombramiento de un administrador concursal, por tanto no hay gastos de esa persona, no se ejecuta la fase de calificación del concurso y queda excluido de responsabilidad el administrador. El mismo auto de admisión da trámite a la admisión de la sociedad y al cierre de la hoja de inscripción registral mediante mandamientos y comunicaciones del concurso al propio BOE. Diferencia, pues en función de la situación de la empresa, si la misma no tiene viabilidad, es el camino más adecuado, solicitar su cierre.
Solamente si hay un activo considerable, si no se cumplen las condiciones para un concurso exprés, la empresa estará sí abocada a una liquidación ordinaria en un procedimiento concursal ordinario. Para un empresario, por tanto, es la forma más rápida, más sencilla de, y aunque sea dolorosa, de tomar la decisión de liquidar su empresa cuando la situación de liquidez y de bienes de la empresa sea una situación con pocos activos o con un valor irrelevante de esos activos y que vea además imposible mantener la actividad. En esos casos, el concurso exprés, como se ha denominado, o concurso de acreedores exprés, es el que, por la falta de masa activa, con lo que atender los pasivos, será lo más recomendable. Cuestión más concreta es lo que afecta a autónomos que pueden tomar el camino del concurso de acreedores exprés, o las familias o profesionales que tienen deudas o que tienen un sobreendeudamiento, pero que no van a seguir el camino ordinario del concurso, puesto que la persona física, a diferencia de la persona jurídica, no se extingue, salvo por la muerte, y por tanto lo que tiene que hacer es acudir a las reglas actuales de la Ley de Segunda Oportunidad, que afortunadamente a partir del año 2015 han logrado salvar muchas situaciones personales de sobreendeudamiento. Esta Ley de Segunda Oportunidad en realidad no es una ley, es una norma que lo que ha hecho ha sido modificar la ley concursal. Es una ley que reforma desde el Real Decreto 1/2015 de febrero de aquel año el mecanismo de segunda oportunidad para reducción de la carga financiera. Lo que se obtiene con la aplicación de esas reglas es el beneficio de exoneración del pasivo, y es que tras iniciar una comunicación concursal o una solicitud concursal, si realmente no hay medios, el juez cierra también la tramitación del concurso y es el momento de solicitar ese beneficio. Previamente, según el volumen de las empresas, la norma facilita o anima a que se realice una fase de negociación previa para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Eso es un paso necesario si el volumen de las deudas es muy considerable, porque a la vez tiene unos costes de tramitación notarial, de designación de un mediador mercantil, de tramitación y de documentación considerable, que si las deudas no son elevadas no merecen la pena, puesto que sin esa fase de negociación, de intento de alcanzar el acuerdo extrajudicial, también se puede solicitar el concurso, y la única diferencia será que para lograr la exoneración del pasivo sí habrá que pagar el 25% de las deudas ordinarias. En esa obtención del beneficio de exoneración del pasivo también queda claro que no se va a poder eludir el pago de las deudas privilegiadas, como son las hipotecas de las viviendas o el resto de deudas con las administraciones. Esas deudas llevarán su procedimiento propio de aplazamiento de pagos y tendrán que ser atendidas en el plazo más amplio que se obtenga de la administración. Pero todas las deudas ordinarias, sobre todo bancarias o particulares, en donde un profesional o una familia incurre, podrán eludirse, salvo que no se haya podido cumplir ese pago del 25% y de los créditos contra la masa, los créditos del propio tramitación concursal, que obligarán a la realización de un plan de pagos que admitirá el juez y que salvará siempre las cantidades que se obtengan de retribuciones salariales o profesionales por debajo del salario mínimo interprofesional. Es una forma digna, muy utilizable para toda familia, para todo profesional que haya llevado, o todo empresario que haya llevado la gestión de su empresa con su nombre y no con una sociedad mercantil, y evidentemente es una de las recomendaciones más atendibles en este momento para salvar la situación de crisis y de sobreendeudamiento. No sé si todo lo que he dicho ha podido ser entendido. Lamento la premura y la rapidez de la exposición, pero cualquier pregunta intentaremos responderla. Muchas gracias, Juan Manuel. Mira, Julio tiene una pregunta de Julio a Julio. No sé si la ves en el chat.
activa el sonido, Julio, si puedes. Sí, perdón, lo tenía desactivado, no me había dado cuenta, disculpad. Estoy viendo la pregunta, pues muy brevemente. Se trata de un supuesto en el que se tramitó, si entiendo bien, un ERTE top desde el inicio, es decir, no se acudió a un ERTE de fuerza mayor, sino que directamente se hizo el ERTE top. Y lo que se pregunta es, a posteriori, por tanto, ese ERTE top produjo la suspensión de los contratos, el paso de los trabajadores a la situación de ERTE y al percibo de prestación por desempleo del SEPE. Y ahora lo que se plantea es, bueno, ¿y si yo tengo a posteriori nuevamente causas productivas, puedo proceder a la extinción del contrato de trabajo? Pues yo entiendo que sí. En definitiva, las causas productivas lo que nos dicen es que yo tengo una caída de la demanda. Es decir, donde yo vendía antes X número de productos, ahora es X menos un 60%. Por tanto, tengo plantilla mano sobre mano. Vamos a hablar claro. ¿Puedo producir la extinción? Pues, hombre, como se trata de un ajuste del volumen de plantilla a las necesidades de la producción, pues entiendo que perfectamente. No confundir con las limitaciones que establece el Real Decreto y a las que antes me referí, de que directamente se despida como consecuencia del COVID. Oiga, mire, que la autoridad administrativa ha dicho que tenemos que cerrar el bar y como consecuencia de ello quiero despedir a 4 trabajadores. No, porque la opción legislativa ha sido precisamente no. Si lo que trato de evitar es que ustedes hagan eso, lo que quiero es que ustedes los pasen al SEPE, que se espere siempre y cuando se pueda. Cuando no se puede, ¿qué ocurrirá? Pues que toda esta legislación la dejamos a un lado y nos iremos a la legislación general. Si una empresa está en causas económicas para cerrar, pues argumentará las causas económicas y no tendrá nada que ver con el COVID. Oiga, habrá COVID, pero yo es que ingreso 6 euros y mis gastos son 26.000 al mes. Pues habrá causas económicas y, por lo tanto, siempre podrá proceder a la extinción. Por tanto, el mejor consejo que puedo dar, examinar la situación, pero en principio a la pregunta mi respuesta es entiendo que sí. Aunque será muy necesario aguardar a cómo resuelva la autoridad sus reclamaciones, sí, las bonificaciones que se hayan disfrutado, porque el criterio de la Administración va a ser muy restrictivo. En este caso, si el ERTE top se tramitó en el mes de marzo, abril, cabe pensar que ya está a punto de cumplir los 6 meses del compromiso de mantenimiento de empleo. En todo caso, esos 6 meses sí yo los respetaría a rajatabla, fuera cual fuera la causa que se quisiera utilizar para la extinción del contrato. ¿Alguna pregunta más? De todas formas, podéis dejar el contacto, tanto Julio como Juan Manuel, por si os quieren realizar alguna pregunta. Y como ha dicho Julio antes, los que estén interesados en recibir la presentación nos pueden escribir al correo, lo dejo por aquí, internationallab@madrid.es, y mandamos la presentación. Así que no sé si hay alguna duda más. Pues yo creo que damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a vosotros y a Jorge Juan Abogados, claro, como socios, porque desgranar algo tan pesado es difícil. Así que muchas gracias a todos. Vosotros, por supuesto. A vosotros, buenas tardes a todos. Buenas tardes.